buscar la palabra del Señor en esta tarde. Y esta se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 29. 29 y 30. Si la hemos encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Si vamos a la palabra del Señor, corrompido tiene un significado muy profundo en la Biblia, porque en Génesis capítulo 6, versículo 12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Y cuál fue la decisión del Señor? Él dijo: y raeré toda cosa viva de sobre la tierra, por haberse corrompido. Entonces, es grande la sentencia para cuando el ser humano se corrompe. El Señor nos ayude a nosotros, a nosotras, a que nuestros labios no salgan palabras corrompidas, sino la que sea buena para la necesaria edificación. El Señor en nosotros ponga ese espíritu bendito de temor, porque dice su palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Gritamos mucho un texto en la calle. Entonces, el Señor nos ayude, porque aquí Pablo nos exhorta a erradicar de nuestras vidas todos aquellos pecados que podamos cometer con nuestro hablar. Y como él nos dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La verdad que si nosotros los cristianos pusiéramos más atención a estas palabras, las iglesias evitarían muchas clases de problemas, porque estaría el temor del Señor en los corazones para controlar lo que hablamos, lo que hablamos del hermano, porque no solamente a lo mejor a usted se le viene a la mente palabra corrompida, una grosería, como el Señor nos hablaba un martes atrás a través de nuestro hermano Leonardo, que en nuestra boca no debieran de haber garabatos, y obviamente que no, porque nuestros labios son usados para alabar y bendecir al Señor. Por lo tanto, nuestra boca no se debe usar para las groserías. Y como Pablo aquí nos exhorta, que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas. Una palabra corrompida también incluye la mentira, la calumnia,
como nos habla también aquí que debemos de andar como hijos de luz. Debemos de dejar todo lo que, de lo que a nosotros nos puede apartar de Él. Debemos de dejar de nosotros toda manera vana de vivir. Nuestros labios se tienen que llenar del gozo de su Espíritu Santo. Y créame que, como a todas las personas, a nosotros también muchas veces nos llenamos de ira por situaciones, por diferentes situaciones, por situaciones injustas, nos molestamos, pero ¿qué mejor es que invocar el nombre del Señor? ¿Qué mejor es hablar de acuerdo a su palabra? Como cristianos, en nuestras conversaciones no deben haber palabras obscenas, no deben haber palabras vulgares, porque nosotros, por misericordia, el Señor nos sacó del mundo de las tinieblas a la luz admirable. El Señor nos sacó para vivir de una forma diferente. Nosotros, por misericordia de Dios, hoy día pertenecemos a un pueblo, a una nación santa, a un real sacerdocio. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. La gente de afuera se ofusca y lo primero que hace es decir groserías y empapelar a la gente con malas palabras. Hoy día, lamentablemente, el vocabulario del gentil, de la gente inicua, de la gente necia, es muy soez, es muy vulgar, pero nosotros no. Se lo vuelvo a reiterar, nosotros pertenecemos a una nación santa, a un pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, debemos de evitar las palabras corrompidas. Debemos de evitar estar donde hay conversaciones obscenas y vulgares. Debemos de evitar todo aquello. Aquí en Efesios 5, también el Señor nos da un ejemplo, ¿no? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. El Señor nos ayude para que en nuestros labios no hayan palabras obscenas, como le decía, palabras hirientes para aquellos que nos quieren, para aquellos que nos desean el mal, porque el Señor dice, bendice a los que te maldicen. Bendice a los que te maldicen. El Señor nos ayude, mis hermanas, en este tiempo de tanta necesidad, tanta es la necesidad que tenemos del Señor, tanta es la necesidad que tenemos de estar cada día en comunión más, cada día más acercándonos a Él. Por lo tanto, estas cosas que son inmundicia, que es avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. El Señor en nosotros ponga esas benditas palabras de virtud, palabras de fe, palabras de temor, de palabras de prudencia, que nuestra conversación sea diferente a la conversación de la gente del mundo, que
como yo le reitero, dan ganas de salir arrancando a veces de gente que es tan obscena, que no puede nombrar una palabra si no está diciendo un garabato, una grosería. No sé, yo me siento agredida cuando la gente dice grosería. La verdad de las cosas que yo me siento agredida porque yo cuando era niña, a la persona que se le tiraba un huevo encima, usted me entiende, era una persona que estaba mal de la cabeza, que era tonta, pero hoy día la gente se trata de huevo, usted lo sabe. Y yo digo, ¿y dónde quedó la educación? Hoy día en la televisión usted ve, no sé, yo ya no veo casi televisión, pero las veces que yo prendía la televisión y en la mañana, sobre todo para ver algún programa, a ver qué de interesante estaba, eran puras obscenidades, los programas de farándula, puras obscenidades, puras torpezas, puras necedades. Entonces, yo digo, ¿y dónde quedó la educación de aquellas personas? Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos la universidad más grande, tenemos el libro más maravilloso, es este, su bendita palabra, esta palabra santa, esta palabra gloriosa, que llena nuestras vidas, que nos corrige, que nos enseña cómo vivir en temor, en reverencia, en respeto. Esta palabra es la que nos entrega valores especiales a nuestra vida y cómo no vivir de acuerdo a ella. Si el Señor nos está diciendo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, el Señor nos ayude, que el Señor, si aún salen palabras corrompidas, que el Señor con ese fuego bendito queme cada boca, que nos lave con su sangre bendita, que nos ayude, que tome control de nuestras vidas, de nuestros labios, para que podamos hablar edificándonos los unos a los otros, con palabras de agradecimiento, con palabras de alabanzas al Señor. Hoy día el mundo se queja de todo, nada agradece. Si llueve mucho, se molesta. Si sale el sol, se molesta. Yo digo, ¿qué dirá el Padre? ¿Qué dirá el Padre, mi hermana? Cuando manda la lluvia copiosa para beneficio de la tierra, del labrador, y cuando se queja la gente y que mal tiempo y que esto, y vive llorando y vive maldiciendo. Nosotros no. Nosotros tenemos que dar gracias. Gracias, Señor, porque está lloviendo. Gracias porque envía sol. Gracias por todo, Señor. Gracias porque eres bueno. De nuestros labios no deben de salir maldiciones contra nadie. El Señor nos ayude cada día a vivir una vida agradable ante su presencia. Las palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, como le decía, dar gracias. El Señor nos ayude para que como damas seamos muy delicadas cuando hablamos también de nuestro cuerpo, seamos pudorosas. No debemos de hablar de las cosas íntimas solamente con el Señor. Hoy día el mundo también tiene esa mala costumbre de andar contando sus cosas tan íntimas, tan delicadas. Nosotros como damas de la iglesia, como damas cristianas, como mujeres virtuosas, en nuestra boca no debe de haber malicia, chiste malicioso, nada de esas cosas, no. Nosotros debemos de ser prudentes, más aún la que predica la palabra del Señor, tener cuidado qué palabras usa cuando predica.
Nosotros no tenemos que seguir los modismos, el cachai, el puchica, el polachita, no. Esas palabras no existen en la Biblia. No están en la Biblia esas palabras. El chuta, no. El pucha, no, tampoco. Tienen que ser palabras de edificación, palabras de virtud. Dice la palabra del Señor que estas cosas ni aún se nombre, nos dice Pablo. Dice aquí en Efesios 5:12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Las palabras deshonestas, mis hermanas. Esta expresión era usada en aquellos días para referirse a un lenguaje vergonzoso, indecente, que incluye todo tipo de cosas que debieran avergonzarnos a los hijos de Dios. Pablo también menciona la necedad, las necedades. Esas palabras también abarcan toda conversación ociosa, burla. Yo fíjese que me acuerdo siempre de mi papá, que era muy delicado. Él siempre nos impidió que nos burláramos de alguien. A él no le gustaba. Y yo digo, qué bendición me dejó, qué buena enseñanza me entregó, porque eso me ha servido y eso está en su palabra. En Levítico 19:14 dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Yo me acuerdo que se contaba cuando era niña de una familia que tenía hijos sordos y mudos, porque obviamente el ser sordo también es mudo, en la mayoría de los casos. Y nos contaba mi papá que había otra familia que se burlaba de ellos. Y esa familia tenía hijos jóvenes, los que se casaron. Y sabe usted que cuando nacieron los hijos, le nacieron sordos y mudos. Y aquí se cumple, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Cuántas veces tenemos la mala costumbre de reírnos de la desgracia ajena? De burlarnos. El Señor nos libre. El Señor nos libre, porque su palabra tiene un ultimátum. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Me recuerda de alguien también que se burlaba mucho de un personaje, que él caminaba como patito porque tenía sus pies planos. Caminaba como un pingüinito. Y yo muchas veces escuché a ese personaje burlarse. ¿Y sabe usted que sus hijos tienen los pies planos? Entonces el Señor nos ayude, porque la palabra del Señor todo nos enseña, todo nos educa. Dice en Proverbios 15, dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. El Señor nos ayude, el Señor nos ayude a nosotras a no hablar sandeces, a no opinar de lo que no nos importa, a no meternos en la vida de los demás. El Proverbio 18:7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. ¿Se da cuenta? Cuando uno se burla de la desgracia ajena, el Señor nos libre a nosotros. Dice el Salmo 59:12, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. ¿Cuántas veces por nuestras mismas bocas, como dice un dicho por ahí, por la boca muere el pez?
por andar criticando, por andar admirándonos de los demás, después vivimos las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque el Señor dice aquí que tenemos que tener temor de Dios. Necedad es el tipo de conversación que solo satisface a una persona intelectualmente deficiente. El problema con hablar sandeces conduce a comentarios que de una forma u otra alimentan la carnalidad o minan la reputación de otros. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El Señor nos libre a nosotros de andar calumniando. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. El Señor nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29. Y el Señor en Mateo 12:36. Mas os yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nuestras palabras todas están anotadas en un libro de vida que tenemos. El Señor nos ayude a cada día usar el vocabulario de un cristiano, de una cristiana. Y que nuestras palabras sean con virtud, como lo dice su palabra, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, que cuando nos oigan las personas, les dé gusto oírnos hablar y quieran escucharnos. No que las personas quieran salir huyendo de nuestro lado porque somos maliciosas, porque somos vulgares para hablar, porque usamos un vocabulario soez. No, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros ya somos la luz del mundo, nosotros estamos llamados a vivir en santidad. Como dice aquí en Efesios 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene al santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Esos chistes de mal gusto, chistes maliciosos, no deben estar en la boca de un hijo de Dios. El Señor nos ayude, el Señor bendiga su palabra y la bendiga en nuestros corazones y que la podamos estar recordando siempre. Vamos a pasar a orar, a darle gracias al Señor por este consejo. Mi labor como pastora es confrontar el pecado. No quiero que en el día del juicio el Señor a mí me condene por no haberle corregido a usted, por haber callado lo que decía y lo que nos mandaba a decir su palabra. Yo quiero presentarme como un siervo, como una sierva aprobada ante su presencia. Dice la palabra en Eclesiastés que las palabras del predicador o del pastor o de la pastora son como clavos, pero que sean clavos para edificar su vida, para bendecir su vida. Que el Señor bendiga este mensaje en nuestros corazones,